Esto es Radio Nesa. Transmitiendo desde el Centro Pluricultural de Ciudad Nezahualcóyotl. Esta es la radio de todos. Sí, Radio Nesa. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gente bonita. Queridos radioescuchas, gracias por permitirnos acompañarlos en sus hogares, en su auto, en su negocio, en su taller, en la oficina, en su lugar preferido para sintonizarnos. Desde donde quiera que ustedes nos escuchen, muchas gracias. También quiero dar agradecimiento al Ayuntamiento de Ciudad Nezahualcóyotl y también a todas las personas que laboran en el DIF de Nesa. Saludos a todos los compañeros y a todas las personas que hacen posible esta transmisión. Saludos a todas las amas de casa, a los comerciantes, a los empleados, a los que se encuentran en la oficina, personas al volante, maestros, alumnos, en fin, toda esa gente bonita que nos sintoniza, muchas gracias. Recuerden que esta transmisión llega a cada rincón de nuestro hermoso planeta Tierra, así que pueden recomendar Radio Nesa. En los controles tenemos al buen amigo Vampiro Mix. Un saludo, Vampiro. Me presento a su amigo servidor, Antonio RL Fénix. Teléfonos en cabina es el 50 35 07 25 y también pueden enviarnos un WhatsApp al 55 81 21 90 22. Búsquenos en www.nesa.gov.mx. Ahí se van a encontrar con un triangulito, les esperan unos cuantos segundos al apretarlo y empieza la transmisión. O también pueden bajar la aplicación TuneIn, si cuentan con algún dispositivo Android, nos va a buscar Radio Nesa. Este es el espacio del DIF, hemos tenido grandes temas, grandes invitados, hoy no es la excepción, en un momento les comento de quién se trata y de qué tema tan importante vamos a tratar hoy. Hoy tendremos reflexiones, buena música, así que pueden enviarnos un mensaje, mandando saludos o referente al tema si tienen alguna duda. Recuerden que esta es su estación Radio Nesa. Aquí hay música nueva, fresca, de agrupaciones nuevos, también música del actual y música del pasado. Esto es Radio Nesa. Vamos a empezar con un tema de Rude Boys. México, sigo yo. Radio Nesa, la radio de todos.
Como Radio Nesa Oficial. Regálanos un like. Y estate pendiente de toda nuestra programación. Muy bien, queridos radioescuchas, hemos regresado. Como les comentaba, hoy tenemos un invitado muy especial, ya ha estado con nosotros, el doctor Sergio Reséndiz, subdirector del DIF. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tomar un tema muy importante, bioética en la medicina. Y vamos a leerles un juramento hipocrático de 500 años antes de Cristo. Y este dice así: juro por Apolo médico, por Esculapio, Higia y Panacea, juro por todos los dioses y todas las diosas, tomándolos como testigos, cumplir fielmente, según mi leal saber y entender, este juramento y compromiso. Venerar como a mi padre, a quien me enseñó este arte, compartir con él mis bienes y asistirle en sus necesidades. Considerar a sus hijos como hermanos míos, enseñarles el arte gratuitamente si quieren aprenderlo, comunicar los preceptos vulgares y las enseñanzas secretas, y todo lo demás de la doctrina a mis hijos y a los hijos de mi maestro, y a todos los alumnos comprometidos y que han prestado juramento según costumbre, pero a nadie más. En cuanto pueda y sepa, usaré las reglas dietéticas en provecho de los enfermos y apartaré de ellos todo daño e injusticia. Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que se me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo. Tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura. No tallaré cálculos, sino que dejaré esto a los cirujanos especialistas. En cualquier casa que entre, lo haré para bien de los enfermos, apartándome de toda injusticia voluntaria y de toda corrupción, y principalmente de toda relación vergonzosa con mujeres y muchachos, ya sean libres o esclavos. Todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi profesión y todo lo que supiere acerca de la vida de alguien, si es cosa que no debe ser divulgada, lo callaré y lo guardaré como secreto inviolable. Si este juramento cumpliere íntegro, vivaz, viva yo feliz y recoja los frutos de mi arte, y sea honrado por todos los hombres y por la más remota posteridad. Pero si soy transgresor y perjuro, avéngame lo contrario. Muy bien, doctor, este juramento hipocrático está interesante. Hoy nuestro tema es biótica en la medicina. Bien, un tema un poquito difícil de entender porque es un tema que nosotros actualmente los médicos realmente ya no lo hacemos como se manifiesta en el artículo y en el documento que acabamos de leer. Pero si nos remontamos un poquito a la historia de lo que es la ética médica y lo que finalmente vamos a hablar, lo que es la bioética, que es la parte de la evolución de la ética médica. Este juramento, el que acabamos de escuchar dentro de la historia, Esculapio a todas las gentes que se sabía que querían ser médicos, él les preguntaba antes de poder aplicar esto y les decía que si estaban dispuestos a cambiar su vida y que si querían dedicarse específicamente a esta carrera de la medicina, una carrera tan difícil y tan compleja. Y si ellos contestaban que sí, en ese momento él les decía que entonces estuvieran listos a cambiar su vida, a conocer al ser humano en todos sus aspectos y conocerse a sí mismos y a tener la capacidad de decidir en pacientes graves y en pacientes que son familiares y que eso en cierto momento el sentimiento los iba a traicionar, pero que ellos tenían que estar dispuestos para poder lograr esto y que finalmente eran bienvenidos como médicos a este mundo de la medicina. Esto data ya desde hace 500 años antes de Cristo, entonces estamos hablando que son 2500 y fracción de años que se estipuló esto. Sí, exactamente, todo esto se remonta a esos tiempos en que todavía la parte médica y ser médico era algo muy especial, en donde definitivamente había un respeto, no solamente el ser médico, sino también del médico hacia los profesores y lo más importante, del médico al ser humano, en este caso al paciente que nos pide su apoyo, su ayuda y que finalmente este juramento hipocrático nos llevaba a pensar en lo que nos íbamos a dedicar y cómo lo teníamos que hacer y por qué lo teníamos que hacer,
siempre con la idea de dar esa mejora y esa ayuda y esa responsabilidad de siempre dar lo mejor de nosotros para con el paciente. ¿Y hoy en día los médicos o los que terminan su carrera hacen este juramento aún? Este juramento ya no se lleva a cabo como tal en la carrera de medicina, ya no se lleva, sin en cambio sí se lleva la materia de lo que seríamos parte de lo que sería la ética en los médicos, en donde se revisan todos estos documentos, se analiza la historia y se ven los principios del juramento de Hipócrates. Muy bien. Entonces, ¿qué es la bioética? Bueno, hablar de la bioética es un término que definitivamente se amplía todo el concepto de lo que maneja en aquel tiempo, en aquella época, el juramento hipocrático, en donde básicamente vamos a hablar de lo que no se debe de hacer o no debe hacerse, de tal manera que la ética médica radica en la necesidad de normar los actos médicos, así como también los descubrimientos y los avances de lo que pudiera corresponder para determinar y para identificar la causa o la razón de una enfermedad. Muy bien, es como un comportamiento moral dentro de la misma medicina. En efecto, es un comportamiento moral que en este caso diríamos que son los fundamentos donde nosotros tendríamos que basarnos para poder dar esa atención a los pacientes y finalmente tener esos principios para poder otorgárselos y finalmente ser tumbas de los conceptos en donde nosotros tenemos que guardar para que nadie sepa, a pesar de que el paciente nos diga, nos comente y nos mencione algunas situaciones difíciles para él y para su familia y sus seres queridos. ¿En qué caso se tiene que saltar este proceso de a lo mejor no guardar la confidencialidad? Generalmente la confidencialidad es absoluta de parte de los médicos y debe ser siempre. En el caso de que él considere que el paciente y la enfermedad requiere de una atención un poco mayor o que tenga que comentarla con algún colega o con los colegas, en este caso él tiene que tomar esa decisión de tomar ese apoyo de diferentes médicos, ya sea por ejemplo, un médico general que requiera algún especialista o un médico especialista que requiera un subespecialista, o cuando en un momento dado exista cierta duda en un padecimiento que el médico especialista, médico general o subespecialista considere que debe de llevarlo a una mesa redonda donde haya un grupo de médicos especialistas, aunque sean de su propia especialidad o si son de otras especialidades, entonces diríamos que todo está mejor porque cada quien tiene un enfoque diferente al caso. Muy bien, doctor. ¿Qué es la no maleficencia? Bien, la no maleficencia viene de un término, básicamente es, primero, no dañar. Si yo digo que no voy a dañar, quiere decir que el paciente por sí solo ya viene enfermo. Y si ya viene enfermo, pues lo que yo voy a tratar de hacer es ya no enfermarlo más, sino tratar de corregir a como dé lugar el problema que tiene. Enfermedad para nosotros es cuando hay un desequilibrio en el paciente y finalmente le está causando una alteración, llamémoslo dolor, llamémosle otro tipo de enfermedad, una infección o algún problema de cáncer que puede presentarse el paciente que el daño ya lo trae. Ahora mi objetivo y mi razón de ser como médico es tratar de que este tipo de problemas ya no se presente, ya no avance y si es posible curarlo, corregirlo, ya sea médicamente o por una cirugía, se tendrá que planear y ofrecérsele al paciente, pero siempre pensando en no dañar. Ese es el principio de la no maleficencia. Ahí es bajo su decisión del paciente. Si quiere ser intervenido quizás quirúrgicamente, él puede decidir si... Ahorita más adelante vamos a hablar de un término que se llama autonomía. La autonomía es una de los otros pilares de la bioética, en donde a partir de este momento el paciente toma ciertas decisiones siempre y cuando esté consciente. La conciencia del paciente y el que él esté perfectamente completo, íntegro, mentalmente y emocionalmente, y él pueda tomar esa decisión, en ese momento él, por medio de la autonomía, puede decidir sí o no operarse o sí o no llevar a cabo el tratamiento. Sin en cambio, cuando un paciente ya no esté consciente
por la misma enfermedad, por el mismo padecimiento, quien tomará la decisión en este caso son los familiares, y básicamente es el representante legal el que permite y el que hace que se haga este tipo de decisiones, sabiendo que todo padecimiento y toda enfermedad tiene ciertas consecuencias que incluso debemos de tomar en cuenta, que puede llegar la muerte en cualquiera de los pacientes. Tomarlo en cuenta todo esto, claro. Aquí me tienes también un juramento de fidelidad profesional. ¿Vamos a dar lectura a esto? Sí, ¿Te parece? Si gustas. Sí. En el momento de ser admitido como miembro de la profesión médica, prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad, otorgar a mis maestros los respetos, gratitud, consideración que merecen, ejercer mi profesión dignamente y a conciencia, velar solícitamente y ante todo por la salud de mi paciente, guardar y respetar los secretos a mí confiados, aún después fallecido mi paciente, mantener incólumes por todos los conceptos y medios a mi alcance el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica, considerar como hermanos a mis colegas, no permitir que consideraciones de credo político o religioso, nacionalidad, raza, partido político o posición social se interpongan entre mis deberes profesionales y mi paciente, velar con el máximo respeto por la vida humana desde su comienzo, aún bajo amenaza, y no emplear mis conocimientos médicos para contravenir las leyes humanas. Solemne y libremente, bajo mi palabra de honor, prometo cumplir lo antedicho. Muy bien, doctor. ¿Qué decimos al respecto de este juramento? Pues es un juramento que finalmente es un juramento profesional que, de acuerdo a la ética médica, nos obliga, como tú puedes observar en cada uno de los puntos, no solamente a respetar lo que ya estábamos comentando, por ejemplo, la autonomía del paciente, sino además el respeto hacia los profesores. En la carrera de medicina, el alumno, y en este caso el estudiante de medicina, o ya en niveles más altos, los residentes de cada una de las especialidades, todo esto, tienen que tener un respeto, ese respeto a cada uno de los niveles. Cada uno de ellos tiene un nivel interesante en el sentido de que cada uno va pasando por cada año y que ese año nos permite tener un nivel dentro de la carrera de medicina, y finalmente ese respeto tiene que darse, no solamente entre profesores sino entre compañeros, y finalmente ese respeto se tiene que dar con el fin de que el paciente tenga el mejor apoyo de cada uno de los médicos para un mejor resultado, y que el paciente vuelva a regresar a casa sano y salvo y con sus seres queridos, que es lo más importante de la parte de la ética médica. Esto es muy interesante, este tema es demasiado interesante. Teléfonos en cabina es el 50-35-0725, si tiene alguna duda, alguna pregunta al respecto. También puede mandar un mensaje en WhatsApp al 55-81-21-90-22. En un momento regresamos con el doctor. Vámonos con otro tema musical, por favor, Vampiro. Gracias. Esto es Radio Nesa, el espacio del DIF. Ya estamos de vuelta contigo, Radio Nesa. Ya regresamos, no te despegues. Ya regresamos, no te despegues. Sé que soy hombre, pero los recuerdos hacen que uno llore. Adiós
amigos, adiós a mis cuates, adiós a mis carnales. Y esta vez no es el alcohol, no fue un regaño la atención. Salí de casa a progresar, dejando a mi barrio atrás. Salí de casa para volver, cuando en mí todo esté bien. Y tuve un sueño de libertad, el orgullo de mi mamá. Salí de casa para volver, cuando en mí todo esté bien. Salgo del cuarto y veo a mis hermanos dormidos y a mis padres. Hoy es el día ya cruzar la puerta, no vueltes y no te pares. Sé que soy hombre, pero los recuerdos hacen a que uno llore. Adiós amigos, adiós a mis cuates, adiós a los recuerdos. Y esta vez no es el alcohol, no fue un regaño la atención. Salí de casa a progresar, dejando a mi barrio atrás. Salí de casa para volver, cuando en mí todo esté bien. Y tuve un sueño de libertad, el orgullo de mi mamá. Salí de casa para volver, cuando en mí todo esté bien. Salí de casa a progresar. Salí de casa para volver. Salí de casa a progresar. Salí de casa para volver. Esto es Radio Nesa, transmitiendo desde el Centro Pluricultural de Ciudad Nezahualcóyotl. Esta es la radio de todos. Sí, Radio Nesa.
Ya estamos de vuelta contigo, Radio Nesa. Está escuchando el espacio del DIF. Tenemos como invitado al doctor Sergio Reséndiz, subdirector del DIF de NESA. Estamos con el tema bioética en la medicina. Acabamos de hablar hace un momento de qué es la no maleficencia, y ahora vámonos con qué es la beneficencia. Sí, la beneficencia nos habla y el concepto pareciera que es repetitivo, sin en cambio tiene un término totalmente diferente. Cuando nosotros vemos a un paciente, nosotros tenemos que tener la capacidad de otorgar un tratamiento. Ese tratamiento definitivamente tiene que ser con un principio de poder darle la cura o quitarle los males al paciente. Dentro de esto, nosotros decíamos, en una parte de los pensamientos de Hipócrates, decía que quitar el dolor es divino por parte de los médicos, de tal manera que este término es algo muy interesante, porque cuando nosotros quitamos el dolor con un analgésico, con algo que sea para el dolor, o bajarle la temperatura un pequeñito que puede incluso llegar a convulsionar y controlarle la temperatura y que no convulsione, es algo que definitivamente es mágico para algunas personas, pero es importante, interesante, cómo se ve la tranquilidad de los familiares, y en este caso de una mamá hacia un pequeñito, la manera en que ella ve la mejora de su niño y la evolución, y que el niño ya no tenga dolor ni tenga temperatura, le permite sentirse tranquila, satisfecha, a gusto. De ahí que, bueno, pues no solamente hablamos de tratamientos en relación a médicos, sino también quirúrgicos. Un paciente que llega con una lesión por alguna situación de una agresión en la calle, pues estamos hablando de alguna fractura o una herida por un arma blanca o por un arma de fuego. Algún accidente fuerte. Y que finalmente sale caminando de una unidad hospitalaria, es la gratificación más importante para un médico de tener este tipo de beneficencias. De tal manera que una de las partes muy, muy, muy importantes sobre esto es cuando el médico ve la evolución de un paciente muy grave y finalmente cómo se va caminando a casa con sus familiares a gusto y contento. Esto es algo súper, súper importante para nosotros dentro de lo que hablamos de la beneficencia. Bueno, así que quiere decir que han hecho muy bien su trabajo y también la medicina respondió favorablemente, y todo eso conlleva a una forma feliz de que la gente salga, ¿no? Sí, aquí el concepto de beneficencia, y si nos fuéramos a algo lo contrario, que pues uno que vive la medicina y esto no te puede decir con la experiencia que nunca ha tenido ese tipo de negativas, o sea, en la vida, y que pareciera que no nos duele y que no sufrimos nosotros como médicos, cuando es todo lo contrario. O sea, nos duele muchísimo perder un paciente, sufrimos junto con un paciente cuando lo vemos que está grave, que no evoluciona, que no mejora, y que además, por más de que empezamos a tener una mala respuesta de parte del paciente hacia el tratamiento, empieza también a nosotros a agobiarnos. Y no se diga cuando tú metes a cirugía a un paciente y se te muere en quirófano o muere después de la cirugía por alguna situación, y era lo que yo te decía hace rato, tener el término de muerte a veces duele, es difícil, pero que lo tenemos que tener dentro de nuestras palabras y dentro de nuestros conceptos, porque es algo que nosotros no quisiéramos que sucediera. Sin en cambio, la impotencia en algún momento de saber que la vida no nos permite el que nosotros curemos a un paciente y que finalmente caigamos derrotados ante esto, pues también nos duele, también nos frustra, también nos sentimos mal, aun cuando no sea nuestro familiar. Y pues si es nuestro familiar, como te decía hace rato, es toda más fuerte el daño. Sí, claro. Sí, pues en ocasiones, así que esto es del diario vivir, la muerte existe y hay que tenerla presente en todos los días. Yo creo que también es parte de saberlo. Hace rato hablamos también de la autonomía. Volvemos a tomar el punto de autonomía en este caso, doctor. ¿Qué es la autonomía? La autonomía es cuando el paciente toma la decisión, tiene todo su derecho de poder decir sí o no al tratamiento. Finalmente, esta decisión de sí, él sabe perfectamente que tiene consecuencias y que también corre riesgos. Y el decir no, él sabe también que tiene riesgos y que también tiene
ciertas situaciones en las que puede ser que ya no tenga ninguna curación, por decirlo así, en el sentido de si él dice una negativa. Esto es algo así como, si yo digo que sí o digo que no, finalmente me puede llevar a una consecuencia. Pero tengo esa capacidad dentro de la autonomía de poder decir sí o decir no. Para los médicos, en la parte de la autonomía, a partir de la segunda lectura que hiciste, que nos habla de la ética médica más que nada y de ser profesional de la medicina, hablamos de lo que se llama el consentimiento informado. El consentimiento informado, actualmente las normas lo exigen y lo solicitan como tal, en el cual nosotros tendremos que explicarle al paciente qué le vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y qué consecuencias puede traer el que nosotros hagamos, ya sea un manejo médico o ya sea un manejo quirúrgico. Y esa manera en el que nosotros le damos ese consentimiento informando qué riesgos corre, y el paciente tendrá que saber todo esto porque él es el que va a tomar la decisión, como te decía, si está consciente de decir sí o decir no. Perdón, ¿esto es oral o es escrito? Es generalmente ahora ya es por medio de la COFEPRIS y de acuerdo a lo que es el expediente clínico y de acuerdo a la norma del expediente clínico, ahora es obligado a hacerlo por escrito. Bien, en los casos, por ejemplo, de los niños que no pueden tomar decisiones o quizás en alguna persona que esté inconsciente, ahí entran terceras personas que son los que están como decirle, los que están al cuidado de la persona. Generalmente en este sentido nosotros nos apoyamos con trabajo social, que es personas que tienen un poquito de más contacto con la familia, que analizan el tipo de familia, que saben de las características de familia, y la misma familia nombra a una persona que es la persona legalmente responsable de este tipo de problemas, en la que en un momento dado un pequeñito, pues él no sabe, él no tiene, muchas veces el pequeñito tiene la inocencia aún todavía y no sabe qué puede suceder o qué le está pasando. En este caso, el responsable legal, ya sea el papá o la mamá, son quienes toman la batuta de esto y toman la decisión. Pero también se les tiene que explicar todo lo que es el consentimiento informado. En caso de que no exista el papá y la mamá, un tutor. Si no existe el papá, la mamá, pues el tutor o el responsable. En este caso, por ejemplo, hay pacientes que llegan en estado de coma, por ejemplo, en donde están inconscientes absolutamente. Al momento que llegan, pues generalmente los médicos lo que hacen en el servicio de urgencias es actuar en ese momento y tratar de estabilizar al paciente, y una de las cuestiones básicas e importantes de lo que nosotros le llamamos la reanimación cardiopulmonar es que la vía aérea esté permeable y de esa manera nosotros saber que el paciente vive. Y si el paciente está vivo y pues en ese momento nosotros hacemos todo lo necesario para seguir salvándolo y haciendo lo que se tenga que hacer. Con la situación de que como es una urgencia, pues nosotros tenemos que actuar, no tenemos que esperar, tenemos que trabajar por la vida de este paciente. Sí, porque podría morir en ese momento. Pero ya estabilizándolo y todo, se habla con los familiares, se habla con el representante legal. En este caso, como si es un adulto y pues si es un hijo, pues los papás. Pero si es el papá y los hijos son los que están alrededor de la familia, uno de los hijos tiene que tomar la batuta para poder definir y él firmar del consentimiento informado para poder realizar todo lo que nosotros tengamos que hacer. Esto finalmente nos hace y nos da una pauta, Toño, de poder decir y poder hablar de estos términos actualmente, cuando se han logrado muchos avances en lo que sería la medicina y lo que es la ética médica y la bioética, que es reciente, no tiene mucho el término de bioética médica. Anteriormente solamente era la ética médica y finalmente lo que acabamos de leer al principio era lo que a nosotros nos llevaba y nos regía de manera personal, moral, para poder actuar. Actualmente con todo lo que, la segunda parte de lo que leímos nos da la oportunidad de firmar conceptos o reafirmar conceptos para que de esa manera nosotros actuemos todavía de una manera más eficaz, eficiente y con calidad para la atención del paciente. Es interesante todo esto. Me surge una duda, por ejemplo, quizás una persona de edad adulta está consciente, sabe los procesos, sabe lo que va a pasar, pero los familiares quieren
tomar sus decisiones ellos y no dejar que decida el paciente. En estos casos, se les plantea la situación primero al enfermo. El enfermo puede decir que no quiere, que él ya pues está cansado, se siente mal, que él ya no quiere que le haga nada. Pero a los familiares se les plantea la situación y ellos pueden tomar la decisión en un momento dado si el paciente se pusiera en un plan negativo, para con él, porque finalmente la enfermedad, el término cáncer, en cuanto a alguien se le indica o se le dice, usted tiene un tumor, tiene un cáncer, en ese momento el paciente se puede derrumbar y decir, ¿sabes qué? Ya no me hagas nada y déjame morir. Uh-huh. Ese es el término general. Pero nosotros empezamos una labor con trabajo social, en algunas unidades, como en el DIP tenemos psicología, por ejemplo. Los mandamos a un proceso de psicología y tanatología para poder hacerlo entender de la necesidad de la intervención quirúrgica y que requiere ese manejo para poder definir. Actualmente los avances de la medicina, Toño, son unos avances muy interesantes porque anteriormente decíamos tumor y casi estábamos diciendo ya, estamos terminando con todo, ¿no? Sí, claro. No, actualmente los avances de la medicina han tenido una situación en la cual a los pacientes con cáncer se les ha dado y se les ha brindado y tienen una mejoría de manera interesante. Como te decía, todas las intervenciones que nosotros tenemos tienen secuelas. No quiere decir que el paciente, el que yo le quite un tumor del cerebro, no vaya a tener secuelas. Sí las va a tener, pero el paciente va a vivir y tendrá que ser en una manera diferente, pero que finalmente con todos los procesos y el apoyo de la familia se puede lograr una mejora de la vida del paciente. Muy bien. Aquí tenemos también el tema de la justicia. ¿Qué es la justicia en bioética? Sí, este término es un término en el que quisiera tocar un poquitito sobre la justicia en relación a los pacientes. Todos los pacientes tienen derecho y dentro de ese derecho finalmente vamos a decirlo que nosotros como médicos tenemos que tratar de igual al rico que al pobre, al enfermo, al no enfermo, al que nos solicita la atención, sea del extracto que sea, de la religión que sea, nosotros estamos obligados a atenderlo. Esa es la justicia, en donde nosotros no vemos ni religión, ni político, nada, nos interesa su salud y lo que nos interesa es poder ayudar a este paciente para que salga del problema que trae. Eso es lo principal. De eso se trata exactamente la justicia. Y si nosotros utilizamos un término que es más todavía fuerte, seríamos la justicia distributiva, que quiere decir que también tomamos en cuenta a la familia para tomar este tipo de decisiones y que la familia esté enterada de la consecuencia y de los riesgos que corre el paciente al que nosotros lo íbamos a someter para que con ellos, junto con nosotros y con el paciente, podamos tomar la mejor decisión en estos pacientes. Muy, muy interesante. ¿Qué radio escuchas? Muy bien, doctor, vámonos con teléfonos en cabina, el 50 35 07 25. Si tiene alguna duda referente a bioética, lo que estamos platicando, lo que se está hablando en estos momentos, también puede mandar un mensaje en WhatsApp al 55 81 21 90 22. Vámonos con el momento de la reflexión, Pedro, por favor. Esto lo vi en internet, se llama La Voz del Corazón. En la clínica de un famoso cirujano cardiólogo, entra la secretaria al consultorio de este y le anuncia que un viejecito muy pobre deseaba consultarle, recomendado por un médico del hospital público. El médico le dice que hablara con él una vez que haya atendido a todos los clientes en esa cita médica. Después de 2 horas de espera, el médico recibe al anciano y este le explica la razón de su visita. El médico del hospital público me ha enviado a usted, porque únicamente un médico de su prestigio podría solucionar mi problema cardíaco, y en su clínica poseen equipos suficientes como para llevar a cabo esta operación. El médico ve los estudios y coincide con el colega del hospital. Le pregunta al viejito, ¿con qué compañía de seguros se haría operar? Este le contesta, ahí está el problema, doctor. Yo no tengo seguro social y tampoco dinero. Como verá, soy muy pobre
y para peor, sin familia. Lo que pido, sé que es mucho, pero tal vez entre sus colegas y usted puedan ayudarme. El médico no le dejó terminar la frase. Estaba indignado con su colega del hospital. Le envió de regreso con una nota explicándole que su clínica era privada y de mucho prestigio, por lo tanto no podría acceder a su pedido. Él había estudiado y trabajado durante muchos años para abrir su clínica y ganar el prestigio y los bienes que tenía. Cuando el anciano se retiró, el médico se percató de que éste había olvidado una carpeta con unas poesías y unas frases sueltas que le llamó mucho la atención. La frase decía: el órgano que mejor habla es el corazón, y firmaba Hermógenes Faubert. Esta frase le gustó mucho al médico, pero lo que más le gustó fue el nombre del autor de la frase, Hermógenes Faubert. Le hacía recordar su juventud, pues en primaria la maestra le leía sus hermosos cuentos infantiles. En la secundaria la profesora de literatura le enseñaba bellísimas poesías, y fue con una de ellas que al dedicarle a sus compañeras se enamoró, y esta fue su primera novia. ¿Cómo olvidar todo esto, si fue parte de lo mejor de su infancia? A la semana siguiente, al finalizar la jornada, la secretaria entró al consultorio con el periódico vespertino y compungida le dijo al médico: ¿se ha enterado, doctor? Hoy han encontrado al muerto, a Hermógenes Faubert, en un banco de la plaza del ayuntamiento. Tenía 88 años de edad, el pobre. El médico suspiró de pena y contestó: hombres como él no deberían morir, nunca. Que Dios lo tenga en paz. Me hubiera gustado conocerlo. Pero, ¿cómo? ¿No lo recuerda?, le dice la secretaria, y mostrándole la fotografía del periódico le dice: era el pobre viejecito que vino a la semana pasada a consultarle. Era un conocido escritor, solitario y bohemio. No tenía parientes, y el médico no la dejó terminar. Le pidió que se retirase, y sentado con los brazos cruzados en el escritorio, lloró. Lloró como nunca lo había hecho, como el niño que llevaba escondido en su alma. Largo tiempo estuvo en silencio del consultorio. Luego, mientras secaba las lágrimas de su escritorio, sacó delicadamente la imagen de Cristo que estaba debajo del cristal, y después de besarla, la guardó en un cajón mientras decía: perdón, Señor, no soy digno de ti, no soy digno de que me mires. Todo lo que tengo, todo te lo debo. Me enviaste un pobre, y me habló con la voz del corazón. Yo lo escuché con el oído del egoísmo. Mi vergüenza es grande, perdóname, Señor. Con el correr de los años, la clínica Hermógenes Faubert, como se denomina desde entonces, se hizo muy famosa. El médico habilitó un sector para la atención de los pacientes sin seguro médico, y él personalmente practica las operaciones. ¿Cuántas veces nos habrá pasado lo mismo a nosotros? Nos han hablado con la voz del corazón y no hemos oído. Hemos sido egoístas con nuestros hermanos. Pidámosle a Dios que no nos pase como a este pobre médico, que habiendo curado tantos corazones, no ha sabido escuchar el suyo. Este es el espacio del DIF. Seguimos con el tema de bioética en la medicina. ¿Es necesaria la bioética, doctor, y por qué? Bien, la bioética es necesaria porque son los principios que nos norman para poder dar la atención a cualquier paciente. En este caso, decir palabra cualquier, o sea, no es una peyorativo, sino es decir que el paciente que se acerque a nosotros tendremos que atenderlo igual que como si fuera nuestra familia, alguien que queremos mucho y que debemos de atenderle como lo que tú acabas de decir, con el corazón, para poder entender al paciente y saber qué es su dolor y por qué sufre. Bien, bioética en la atención de la salud. Tenemos aquí bioética en la investigación clínica. ¿Cómo se maneja aquí? Bueno, Toño, de este término yo creo que lo vamos a dejar un poquito para después tocar este término, pero te voy a hablar un poquitito de la investigación. Cuando uno empieza a manejar lo que es la investigación clínica y todo esto, dentro de los términos más importantes, empieza uno a ver la parte donde nosotros tenemos que explicarle al paciente en qué va a constituir la investigación clínica con la que vamos a hacer. Hay muchos términos que sí son importantes mencionar, como el Código de Nuremberg, que exactamente después de la Segunda Guerra utilizaron los alemanes para estudiar a cualquier paciente o cualquier persona que ellos quisieran, porque así lo hacían, y a partir de este código pues ya no se puede hacer esto, tiene que ser bajo consentimiento del paciente y enterado el paciente de que le vamos a hacer
análisis o algún estudio. Viene también lo que serían los decretos del CINCI, los decretos de ¿cómo se llama? de médicos que finalmente a nivel mundial se han hecho de diferentes niveles, en diferentes lugares. De ahí que la UNESCO, que es una parte de lo que es la ONU a nivel internacional y en México existe como una de las principales unidades de apoyo para este tipo de características, donde la investigación no solamente se hace porque yo quiero y porque a mí me interesa, sino que tengo que tener. Y todo esto dentro de la investigación tiene etapas para poder llegar a hacer un estudio o un análisis para poder determinar si es bueno o es malo para un paciente. Muy bien, doctor. ¿Algún argumento más al respecto de estos decretos? Pues finalmente, Toño, se nos está acabando el tiempo y lo que sí te puedo decir es que es algo súper necesario para las nuevas generaciones de la medicina entender todo lo que es la bioética médica y lo que es la ética médica, que son principios para nosotros ejercer nuestra profesión. Anteriormente, el que uno de tus profesores te saludara, te hablara, era un honor saludar al profesor y hablar con él de frente. Actualmente a veces el alumno ya no entiende esta parte y yo creo que son principios que no debemos de perder. Finalmente, a mí me interesa mucho que cuando trabajamos con los alumnos y cuando trabajamos con alguno de los chiquillos que quiere ser médico, es importante que cada uno de ellos sea lo mejor, porque finalmente son los que nos van a atender a nosotros como médicos y que tenemos que hacer una buena obra de esa persona para que finalmente dé ese servicio del que estamos hablando en este término de bioética o de ética médica para el público. Cuando una persona fallece, al dirigirse con los pacientes, también tiene que hacerlo de una forma sin tanta expresión, de alguna forma que, ahora sí que directa y clara, ¿no? Desde que llega un paciente y está grave, pues definitivamente ya se les plantea la situación, Toño. Pero hay casos, por ejemplo, en algunas enfermedades que la situación se puede agravar tanto en quirófano y en la atención del paciente de una manera súbita, y finalmente uno tiene que irle planteando al familiar la situación de una pérdida del paciente en cualquier momento, aunque es difícil que ellos lo entiendan por el proceso de la falta de este ser querido. Muy bien, doctor, pues esto ahora sí que se fue muy rápido, ya casi llegamos al final del programa. Le agradezco mucho la invitación que vino aquí presente aquí en cabina, por el tema que se tomó. Yo creo que el tema da para más, para poder platicar aún más. Y algunas palabras más, doctor. Pues nada más decirles que en el DIF estamos esperándolos para alguna atención, un estudio de laboratorio, rayos X, para una mastografía, para algún procedimiento quirúrgico o algún manejo por parte de nosotros. Estamos en el DIF central, en la colonia Vicente Villada, en Aviación Civil Sin Número, entre la calle Condesa y Malinche. Nuestros horarios son los 365 días del año, las 24 horas, y tenemos también servicio de odontología y optometría, así como de nutrición, que son servicios súper importantes y necesarios para nuestra población, en este caso de este municipio querido, y que finalmente los queremos ver sanos. ¿Desde qué horas atienden, me dijo? Todos los días los 365 días del año, y los servicios de optometría, odontología, nutrición y esto es de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Ah, qué bien. Tenemos unos saludos a todos los papás del DIF que hayan sido festejados y celebrados y que estén bien de salud. Un saludo aquí desde Radio Nesa. Y pues nos despedimos. Gracias, Vampiro. Este fue un programa más. Les agradecemos, Radio Escuchas. Vámonos con otro tema. Nos pueden ver por Facebook de Radio Nesa. Y también nos pueden ver en www.nesa.gov.mx. Nos pueden escuchar. Hasta luego, que tengan muy bonito día. Bye bye.
Radio Nesa. Transmitiendo desde el Centro Pluricultural de Ciudad Nezahualcóyotl. A través de las plataformas digitales, Facebook Live y TuneIn Radio. Música, cultura, entretenimiento, comunicación, arte y mucho más. Porque Radio Nesa es la radio de todos.